amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. Bienvenidas y bienvenidos a Serendipias 2.0, una nueva entrega de este programa en que se producen encuentros inesperados entre el arte y la literatura. Una iniciativa del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y del programa Nodo Audiovisual de nuestra misma carrera. Les saluda Cristian Cisternas y también quiero presentarles a los invitados y a nuestras panelistas. Aquí a mi lado tenemos a Tamara Bravo y a Javiera Schaff. Bienvenidas Tamara y Javiera. Gracias. Y por supuesto a nuestro invitado de hoy, lo vamos a saludar inmediatamente. Bienvenido a Serendipias, Andrés Morales. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí presentes. A la facultad por este espacio que me parece extraordinario, a toda la gente que colabora en el programa y a la gente que de alguna manera también prepara, como he visto, muy seriamente sus textos para de alguna forma interpelarme y preguntarme todo lo que quieran, digamos, para eso estoy aquí. Gracias, Andrés. Bueno, yo te quiero además presentar a Tamara y a Javiera como estudiantes avanzadas de nuestro programa de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Ellas están trabajando su seminario de grado. Tamara está trabajando la poesía de Alejandra Basualto. Javiera está trabajando la poesía de Mahfoud Massis. Y por supuesto yo creo que la experiencia de tener a alguien como tú, poeta y académico, yo creo que puede ser muy buena para que la formación académica y poética de nuestros estudiantes sea de calidad. Yo voy a leer solamente una parte de tu extenso currículum y biografía porque es realmente impresionante. Andrés Morales, Santiago de Chile, 1962, licenciado en literatura, doctor en filosofía, con mención en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha publicado 20 libros de poesía, pero ya vamos para el número 23. Necesita actualizarse esto. Su obra poética se encuentra traducida a 13 idiomas: inglés, francés, croata, portugués, chino, coreano, sueco, catalán, mapudungún, rumano, turco, noruego e italiano, y ha sido incluida en más de 50 antologías chilenas y extranjeras. Además, tú has ganado una cantidad de premios y reconocimientos realmente increíble. Beca de creación literaria de la Fundación Andes, beca de creación literaria del Fondo del Libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda 2001, primer premio en el 12º Concurso Internacional de Poesía, La Porte de Poète, etc. Se ha hecho una antología poética de tu obra. Y tú también, como antologador, has hecho la antología poética de la generación del 80 para Editorial Mago. Así es que realmente una trayectoria impresionante la de Andrés, a quien saludo también como colega y como amigo. Y para quienes tengan conexión inmediata en estos momentos a la red, los invito a visitar tu blog, Andrés, ¿no es cierto? La página de Andrés Morales, que es una hermosa página donde está no solamente tu material, sino que la actualidad literaria del momento, la página de andresmorales.blogspot.cl. Bueno, tú eres el invitado, tú eres el centro de la preocupación en estos momentos para indagar sobre tu poesía, sobre tu poética, pero también aquí las alumnas han preparado sus preguntas y yo voy a hacer la primera reflexión para introducir a Andrés Morales. Yo te conocí siendo tú profesor y siendo yo alumno como parte de un taller de poesía que todavía existe. En unos minutos más vas a ir a realizarlo. Así es. Y por lo tanto, tú eres una persona que no solo escribe, sino que enseña a escribir. Por otro lado, uno de tus poemarios, en realidad poemario queda chico, ¿ah? Uno de tus libros que tú me regalaste se llamaba Ejercicio del Decir. Y siempre yo pensé en ese título, ejercicio. ¿Por qué escribir es un ejercicio? La poesía no debería ser algo espontáneo, algo que surge en el momento. Entonces, mi primera pregunta es,
¿Cómo nace tu poesía? ¿Nace de un trabajo? ¿Nace de una inspiración? ¿De ambas cosas? ¿Qué tiene que ver esto con el ejercicio del decir? A ver, para empezar, contestándote tu pregunta, que tiene como dos partes, digamos, ¿no? Es un ejercicio en la medida que es un ejercicio espiritual. Lo veo casi como en la mística, en el sentido de San Juan de la Cruz, en el sentido de Santa Teresa de Ávila, porque también lo que uno hace es proponer, no solamente asentir o decir, digamos, con fuerza una determinada verdad. La poesía para mí no es verdad en el sentido estricto de la palabra. La poesía para mí es, como dice Octavio Paz, es pregunta. Y en ese sentido es un ejercicio. Es el ejercicio de preguntarse, de preguntarle al mundo, de preguntarle al lector, y es un ejercicio espiritual en el sentido más estricto e intelectual también, por cierto, que creo que va de alguna manera, que van de alguna manera enlazados. O sea, para mí la poesía no es solo un chorro de sentimientos que fluye bestialmente, digamos, o de una manera extraordinaria e incontenible, ni tampoco es una especie de crucigrama, digamos, donde tú vas armando un texto, digamos, según las palabras como bonitas que te vayan saliendo, o buenas o interesantes que te vayan saliendo. Eso como primera parte de la respuesta. Y como segunda parte, yo te diría que el método de escritura es distinto, depende de cada libro. Hay libros como escrito, por ejemplo, que empezaron con un texto o dos y que inmediatamente me sonó una campanilla interna, digamos, ¿no es verdad? O un campanazo interno, donde yo dije, por aquí va, esto es lo que tengo que desarrollar. Y como que de alguna forma todo lo que fui escribiendo se fue orientando, se fue alineando hacia el sentido final que tiene el libro. Me ha pasado con escrito, me ha pasado con Requiem, me ha pasado con 2 o 3 libros. Otros, por ejemplo, el que voy a publicar a fin de año ahora para la Feria del Libro, Tránsfugo, es una serie de textos que no tienen, digamos, un orden o una homogeneidad. Tienen un orden, sí, por supuesto, pero no tienen una homogeneidad tan clara, no tienen una estructura tan clara. Son más bien poemarios. Y yo hago la diferencia entre lo que es un libro de poemas, en el sentido de su homogeneidad, y un poemario donde tú juntas material de distintos momentos e incluso épocas de tu vida. Mira, qué buena respuesta, porque justamente una de las cosas que nos hemos preguntado en el transcurso del seminario de grado, la poesía es algo espontáneo, algo que surge de una experiencia, por ejemplo, la experiencia del dolor, la experiencia del exilio, la experiencia del desamor, o es una decantación que se produce en la palabra y finalmente en la escritura. Eso es algo que nos hemos preguntado, y yo creo que tanto Tamara como Javiera, al enfrentarse por ejemplo, a la experiencia del amor o las mal amadas, en el caso de Alejandra Basualto, o el llanto del exiliado que tú estás trabajando, en que efectivamente se nota que allí hay un fluir de imágenes prácticamente incontenible y un llanto incontenible, pero finalmente eso se decanta en un poemario que tiene una unidad. Yo no sé si a eso a ustedes les hace como un pequeño sentido. Claro, es que quizás un poco, no sé si infantil, pero pensar que las cosas solo fluyen y no hay una premeditación, o sea, a pesar de que, por ejemplo, Mahfoud Masih, no sé si a usted le pasa, Sí.
diga, bueno, la poesía es expresión, y yo aquí estoy dando cuenta de mi experiencia también, y por más que a él le guste jugar con las imágenes surrealistas, no es simplemente llegar y escribir. Yo creo que él también evidentemente ha procesado aquello que le está sucediendo y lo está escribiendo, ¿no es? Yo te agregaría lo siguiente, o sea, por supuesto la poesía es emoción, es expresión, es llanto o alegría o lo que sea, me da lo mismo, lo que tú señalabas, miles de temas, ¿no es verdad? Aunque para mí los temas centrales son tres casi prácticamente, el eros, el tánatos, o el amor, la muerte y el tiempo, ¿no? Que se expresan de una u otra forma de distintas maneras, ¿no? Ahora, lo que yo te diría es que la poesía, por muy expresiva que sea, no deja de ser reflexiva. Claro. No deja de ser reflexiva. Porque si no, se transforma en una suerte de cantinela, y ocurre un poco con el surrealismo, que cuando Gonzalo Rojas hace Materia de Testamento, dice, y empieza a darle cosas a tal persona, tal cosa, a mi padre, la tierra, a mi madre, tal cosa, ¿no? Y al surrealismo, el mismo, ¿no? O sea, digamos de alguna forma, como que también el surrealismo, no quiero hablar mal del surrealismo, todo lo contrario, el surrealismo fue una apertura maravillosa dentro de la poesía universal y contemporánea, pero es cierto que llega un momento en el cual uno necesita también aterrizar en contenidos, digamos, en ideas, y la poesía se trata también de decir algo, no solamente de expresar algo. O sea, si no sería un grito. ¿Y será eso lo que, o sea, lo que se intenta hacer en los talleres de poesía? No sé, quería preguntarle a usted qué piensa sobre, ¿realmente se puede enseñar a trabajar? Lo que uno hacer enseña es poesía. técnica. Yo no puedo enseñar talento. Claro. El talento se tiene o no se tiene. Yo no sé ni siquiera si creo yo lo que- tengo o no, digamos, ¿no? Pero sí lo que tengo es oficio, lo que tengo es técnica. Puedo enseñar, entre comillas, los trucos de la poesía, digamos, las formas de enfrentar determinados textos. Cómo, por ejemplo, hago una elegía, ¿ya? Cómo escribo un poema para un muerto, o cómo hago un poema de amor, o cómo hago un haiku, o cómo hago un soneto, o cómo intervengo, digamos, e intento plantear, digamos, una determinada visión de mundo, ¿ya? Cómo plasmar esa visión de mundo, o cómo mejorar un estilo que de repente puede ser un tanto decimonónico o un tanto excesivamente coprolálico, o qué sé yo, o moderno, entre comillas, que a veces ese moderno es más antiguo que el invento de la pólvora. Pero siento que de alguna forma lo que uno hace nada más es orientar, es enseñar técnicas. Yo no puedo enseñar el talento, yo no puedo enseñar la voluntad de la escritura. Puedo obligarlos a escribir determinados textos como tarea, pero no puedo obligarlos a escribir poesía, ni puedo obligarlos a hacer poesía buena tampoco, porque eso ya no depende de mí. Andrés, ¿cuándo comienzas tú a escribir? ¿Y qué relación tienes con tus primeros libros? ¿Abominas de ellos, por ejemplo? En absoluto. Ya. No abomino de nada. O sea, como decía la Edith Piaf, rien de rien. Yo no regrete rien, ¿no? No me arrepiento de nada. En el sentido que si tuve la conciencia a los 19 años de publicar mi primer libro, y además tuvo el filtro y tuve esa suerte de tener dos poetas extraordinarios que estaban a mi lado de alguna manera ayudándome a perfeccionar ese libro primero, por Ínsulas Extrañas, que fue Miguel Arteche por un lado y Eduardo Anguita por el otro.
quién fue finalmente el que definió que se publicara el libro, cuando ninguna editorial, estamos hablando del año 82, ninguna editorial publicaba poesía, y menos una editorial como la editorial universitaria, publicaba super éxitos de la poesía, Neruda o qué sé yo, algún clásico, en fin, etcétera. Pero un poeta joven de 19, 18, 19 años era prácticamente imposible, y yo ingenuamente llegué con mi manuscrito bajo el brazo y gracias a Anguita salió el libro. Ahora, mi relación con los primeros libros no es que tampoco me envanezca, digamos, en orgullo y diga, no, son extraordinarios, tan buenos como los que hago ahora. No lo sé, a lo mejor son mejores o peores, no sé, pero no tengo ese odio que algunos autores tienen con sus primeros libros, que algunos autores tienen con lo que han hecho por primera vez. No, yo siento, y ahí adopto el concepto que no es mío, de obra, ese concepto de obra que tiene Juan Ramón Jiménez. Todo está relacionado con todo. Y sobre todo, si uno se fija en los primeros libros de los autores, si piensas en Los gemidos de Pablo de Roca, si piensas en Los ecos del alma de Huidobro, o Las pagodas ocultas, o piensas en Crepusculario de Neruda, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, ¿no? Ya está el germen de todo lo que va a venir después. El germen, obviamente, no está desarrollado todavía, no está absolutamente extendido, completo, ¿no? Pero tú tú ves ahí claramente esa figura, cómo se proyecta hacia ese lado y no hacia otro lado, o cómo ese árbol va a dar tales ramas que va a producir, digamos, que se complemente una con otra. Pero insisto en esta idea de la obra, ¿no? O sea, para mí, tanto el primer libro como el último están relacionados. ¿Pero usted ve alguna diferencia Sí, personalmente? por supuesto. ¿Cuál es la gran diferencia que usted ve entre sus primeros libros? La diferencia que tengo yo como persona. Ya. La primera, digamos. Evidentemente, un muchacho de 18, 19 años no es el hombre que vive ahora, que tiene 54, ¿no? Mi experiencia de vida, me han pasado muchas cosas, como te pasarán a ti, como te pasarán a ti y a todos nosotros, a todos los seres humanos. En ese sentido, igual podríamos decir que su obra es bastante autobiográfica. Yo creo que toda la poesía es autobiográfica. Ya. O sea, no creo en esa cosa de que la poesía es un ente aparte, que es cierto, el libro tiene una autonomía. El libro, desde el momento que yo te lo paso a ti y tú lo lees, bueno, tú verás si te viene bien o no, te gusta o no, te llega o no, en fin, te hace pensar, te hace reír, te hace llorar, en fin, lo que sea, da lo mismo. Pero a lo que voy, ¿no es cierto?, es que no es contradictorio, ¿no?, en general, la idea de pensar que todo está relacionado y que de alguna manera, ya te digo, está el germen, pero todo va cambiando porque va cambiando tu vida también. ¿Ah? Va cambiando además, tú también te vas llenando de otras cosas. Por ejemplo, lees otros libros, te abres a determinadas cosas, escuchas música, viajas, te enamoras, te desenamoras, te casas, tienes hijos, se te muere gente, en fin, pasan miles de cosas en tu vida, en 40 años pasan montones de cosas en tu vida. Por lo tanto, siento que no podemos, el próximo año estaría cumpliendo no sé cuántos años, desde el 82 al 2018, 2017, 35 años ya de publicaciones, ¿no? O sea, no de escritura. Yo empecé a escribir a los 13 años, contestando tu pregunta, ¿no? Y esto no fue un hecho fortuito. Y lo digo, antes me costaba decirlo, ahora puedo decirlo con mayor tranquilidad. ¿Cómo empecé a escribir yo? Yo empecé a escribir por una necesidad absolutamente personal, porque murió mi hermana en mis brazos.
que fue una cosa bastante trágica y terrible en mi vida, y yo necesitaba de alguna manera expresar todo eso que había vivido, ¿ah? Y de alguna manera eso fue lo que gatilló la escritura, ¿ah? Lo que gatilló la escritura. Por eso yo le debo, digo, mi escritura a mi hermana, digamos, ¿no? No la tengo presente físicamente, no está aquí, pero está en todos mis libros, ¿no? Y están todos mis muertos. De hecho, ahora acabo de publicar una plaquette bilingüe en inglés-castellano, o castellano-inglés, que se llama A los muertos. O sea, porque también a los muertos les debo la vida. ¿Ah? Eso te quería preguntar yo, perdón. Sí. Yo no me atreví a pronunciar tu segundo apellido. Milojnic. Milojnic. Sí. Andrés Morales Milojnic. Porque no estaba seguro. Sí. Pero yo sé que es algo distintivo, yo sé que tú tienes ancestros y que son de cierto ámbito cultural que no es muy conocido en Chile. Sí. Entonces, ¿qué importancia tienen tus ancestros Mucho. en la escritura de tu poesía? Yo me siento, en primer lugar, ciudadano del mundo. Creo que eso es fundamental. O sea, yo no soy solo chileno. Soy chileno, evidentemente. Pero soy croata, porque soy hijo de una croata. Y soy español, porque soy hijo de un español. Y eso me hace sentir muy orgulloso. Porque en este mundo, hoy día, donde todavía, y en la ex Yugoslavia se vivió, los nacionalismos estúpidos, ridículos, que rompen la estabilidad de la vida de la gente, que imposibilitan la alegría, la paz, la tranquilidad, todo eso es la muerte de la vida, es la muerte de la vida. Entonces, de alguna forma, yo siento que si uno no se siente ciudadano del mundo y pertenece un poco a todo, y además tiene, ojo, ciudadano del mundo, pero no tampoco un ciudadano del mundo que se admira de todo. Porque ahí, y quiero enfatizar el punto, creo mucho en esta cercanía de la filosofía con la poesía y creo mucho en la visión crítica de la poesía. O sea, yo creo que se acabaron los tiempos de la poesía adánica, ¿ah? donde yo me admiraba de la cordillera de los Andes y decía, qué maravilla la cordillera de los Andes, por decir cualquier cosa. Yo creo que en el mundo en que hoy vivimos, el poeta tiene una función tremendamente importante y espero que la vaya teniendo cada vez más, que es ser una especie de, esto es divertido pero es así, de Pepe Grillo, un poco de la sociedad, ¿m? De guardar por un lado la memoria, ¿no es verdad? De recoger, no solo ser un museo, no, de tener función social. Claro, de tener una presencia social, que uno lo puede jugar como juego yo en escrito en diferentes tiempos, pero el hombre no ha cambiado, si el hombre es el mismo. ¿Ah? Lo que pasa es que son las actitudes del hombre que se disfrazan de una u otra manera, nada más, pero que las actitudes son las mismas. Entonces yo pienso que de alguna manera estamos en un mundo donde la poesía ejerce la necesidad de ser un instrumento de emoción, un instrumento de pensamiento y un instrumento crítico. Si no, el poeta es un objeto de lujo, ¿no es verdad? Un jarrón de la dinastía Ming que se puede poner encima de la chimenea y que todos vamos a admirar como bellísimo, pero que no sirve para nada. Tú decías recién que tus tres grandes temas son el eros, el tánatos y la muerte. Y el tiempo. Y el tiempo, perdón. Me gustaría que hablaras del eros. ¿Cómo visualizas tú y lo visibilizas en tu poesía al eros? Bueno, hay un par de libros que yo creo que manifiestan bastante
partes de libros y un libro completo. El arte de la guerra, que obviamente señala a Sun Tzu, ¿no es cierto?, como el maestro, y de ahí sacó el título, es justamente un libro de amor, porque siento esta idea casi renacentista y medieval, ¿no?, del combatimento, ¿no?, de que el amor es un combatimento, es un combate, ¿no?, donde las fuerzas son a veces iguales, a veces desiguales, pero el amor es una pequeña guerra, bella, hermosa, ¿no?, pero una guerra donde uno se entrega completamente como un soldado en la peor trinchera de la peor guerra, ¿no?, de guerra de verdad, digamos, ¿no? Y por otro lado, en varios libros, por ejemplo aquí mismo en Escrito, la última parte, Escrito en un espejo, son poemas de amor. En Visión del Oráculo están los poemas a Dido, haciendo referencia a Dido y Eneas, ¿no es verdad?, la famosa leyenda, una de las leyendas que da origen a Roma, cuando Eneas, ¿no es cierto?, viaja a Roma, ¿no?, es una de las leyendas junto al de la famosa loba, Rómulo y Remo y todo lo demás, y deja a la reina Dido, y está la maravillosa ópera de Henry Purcell, donde este compositor inglés, donde nos cuenta, digamos, toda esta historia. Entonces la presencia del Eros está siempre, ¿no? Además, hubo una vez en México un congreso muy interesante en Monterrey, que me invitaron, que era el Eros y la escritura. Entonces yo dije, ¿qué voy a escribir? Pues había que escribir como una ponencia, ¿no es verdad? Un manifiesto, una ponencia, un texto, ¿no? Y la idea fue, no voy a escribir sobre lo que yo he escrito, o sea, hacer una autorreferencia de lo que yo he escrito sobre el amor o sobre lo erótico. Voy a escribir sobre lo erótico de la escritura. Para muchos, y esto ya viene siendo una especie de lastre romántico, la escritura es un acto doloroso, y el mismo Rimbaud lo dice, es un acto de desdoblamiento doloroso. Para mí es un desdoblamiento gozoso. El proceso de la escritura, para mí, es maravilloso. El problema es cuando no escribo. Ahí sí que sufro. Es al revés. ¿Te fijas? O sea, cuando escribo, soy feliz. Cuando no escribo, no soy feliz, digámoslo así. Y el acto mismo de la escritura, para mí hay todo un fetichismo, ¿no?, que empieza desde el libro. De hecho, soy un muy buen bibliófilo, tengo muy buenos libros, que para mí existe, como yo digo, la líbrido, ¿no?, que es como la líbido, pero con libro, líbrido, ¿no? Pero el hecho de comprarme un cuaderno hermoso, de tener un buen lápiz, de rasgar el papel, de hacer pues yo escribo a mano, después lo paso al computador, yo no puedo escribir directo un poema al computador, un ensayo sí, pero un poema no. El acto de la escritura es un acto de gozoso, vuelvo a insistir, ¿verdad?, de iluminación. Qué interesante lo que dices, porque, claro, generacionalmente, tanto tú como yo pertenecemos, o a lo mejor a dos generaciones muy cercanas. No, yo creo que es la misma, ¿no?, que vieron aparecer la computación como algo muy primigenio todavía. Sí. ¿No? Que no todos tenían computador. No era un lujo en una época. Era un lujo, entonces se trabajaba mucho con la máquina de escribir. Así fueron todos mis primeros libros. Y la máquina de escribir todavía hay una relación manual, porque uno de repente le pegaba con más fuerza a la tecla, de repente le pegaba con menos fuerza cuando estaba más tranquilo, menos enojado. Pero de todos modos, tú sientes que todo lo que has escrito exige mucho del lector, porque
tú has hecho referencia ahora a Dido y Eneas, a Henry Purcell, a Virgilio. ¿Tu poesía exige mucho del lector o es una poesía de la claridad, como pedía Nicanor Parra? No, a ver. Para empezar, yo creo que la antipoesía empieza y termina con Nicanor Parra, punto. A mí lo demás son todos sucedáneos, es como tomar Nescafé y no tomar café de Colombia, así de claro. Y se lo dije a Nicanor y estaba muy feliz, porque obviamente, claro, como tiene un ego gigante, le pareció que era muy buena la idea, o sea que la antipoesía empezaba y terminaba con él. Mi poesía no es para todos, eso lo tengo súper claro. Porque lo que más odio en el mundo y lo que creo que es lo más horroroso que puede ocurrir en la pintura, en la literatura, en la música, en lo que sea, es el guiño al público, es el guiño a la galería, como se dice, es el cerrarle el ojo al otro, decirle, mira qué fantástico, ríete un rato, haz esto. Es decir, no esa complicidad, ojo, que es otra cosa, no confundir, la complicidad que uno tiene con el lector, o con el espectador, o con el auditor, con quien sea, que eso es una cosa, sino que el facilismo del guiño, el rápido aplauso. O sea, las estrellas, en mi época, cuando yo empecé a escribir, había muchos poetas, muchísimos. Yo diría, tantos o más como hoy. O sea, en la época de la dictadura se vivió duramente todo, pero también se produjeron muchos libros, se autoeditaron fundamentalmente muchos libros, revistas, qué sé yo, mucho más de lo que hay hoy. Revistas, por ejemplo, hoy día prácticamente no existen. Hay alguna por ahí, por allá, marginal o académica, o en fin, pero revista de poesía, ¿no? Yo creo que en esa época había mucho más, ¿no? Bueno, pero no es que todo tiempo pasado fue mejor, porque también lo pasamos muy mal, sufrimos mucho con la censura, la autocensura, el exilio, el autoexilio, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el proceso de la dictadura, que es realmente un proceso atroz. Pero sí, te diría yo, a mí me molestaba profundamente esa poesía combativa, violenta, casi, ¿cómo diríamos? Una poesía que se vierte sobre el lector para que el lector lo único que diga, sí, tiene razón, efectivamente, vivimos en el horror, o estamos en esto. O sea, no complaciente. Claro, yo no quiero ser complaciente con nadie. O sea, la vara tiene que estar alta también para el lector. O sea, la vara tiene que ser alta para mí, primero. Y tiene que ser alta para el lector. Tiene que ser alta. O sea, yo no voy a regalar aquí poemas así al tuntún, ¿no? Porque si no me parecería que traiciono los principios más básicos de lo que es el arte. Cuando tú ves la Capilla Sixtina, te impresiona. Estoy haciendo, por favor, una diferencia, digamos, kilométrica, o sea, de años luz, más bien dicho, ¿no? Te impresiona, pero tú crees que es llegar y verla y decir, capté totalmente lo que quería decir Miguel Ángel. No, hay que ir mirando objeto por objeto, personaje por personaje, si es el juicio final, si son las sibilas, si etcétera, etcétera, etcétera. En fin, cada uno de los detalles que tiene la Capilla Sixtina. Entonces, claro, te produce una impresión fortísima cuando tú llegas allí. Pero luego, si realmente quieres interiorizarte, producir verdaderamente esa emoción, tanto
del corazón, digámoslo así, valga la redundancia, ¿no?, como del pensamiento, es que te tienes que meter. Y yo creo que el verdadero arte exige, si no, veamos a Borges, veamos a Eliot, veamos a Pound, veamos a los grandes, a Cavafis incluso, a cualquiera, ¿no? O sea, no es llegar y hacer una primera lectura y decir, ya, capté el texto, ya sé lo que me quiere decir. No, el texto exige una relectura. La poesía exige una relectura. Yo paso releyendo muchas veces textos. Más que estar a lo mejor en el último grito de la moda, por decirlo así, ¿no?, de la poesía o de la narrativa o de lo que sea, prefiero releer algunos textos que para mí han sido fundamentales y que me siguen alimentando, es como escuchar, ¿no es cierto?, una sonata de Beethoven o un concierto de, qué sé yo, de quien sea, ¿no es verdad? Y evidentemente siempre vas a pillar algo nuevo, siempre vas a darte cuenta que ese compás no lo habías captado así. Además también tiene mucho que ver la interpretación, en este caso en la música, ¿no es verdad? Pero también cuando tú escuchas leer tus poemas por otro, tú captas, ¿no es cierto?, que a lo mejor ahí está cojeando o ahí está bien, en fin, hay una autocrítica también que uno tiene que saber usar con sabiduría. Andrés, a propósito de lo mismo que dices tú, tenemos una tradición en Serendipias que es que el invitado nos lea algunos poemas, un par de poemas, para que después te podamos hacer algunas preguntas impromptu así, para... Bueno, con mis lentes de Quevedo, porque sí, están cada vez más pequeños. Bueno, voy a leer, yo creo, 3 poemas. uh-huh. El primero, bueno, además está todo este problema de la traducción que tú has trabajado, digamos, en tu reseña, uh-huh. y que agradezco profundamente, que espero salga pronto en la Revista Chilena de Literatura. Este es un poema que está traducido al alemán, pero que obviamente está escrito en castellano, y que es la carta suicida en forma de poema, entre comillas, del judío David Betech Levi, muerto por herida de bala en la cabeza, encontrado en el sitio del suceso, Berlín 22, Schimmelstraße, a las 23:45 horas del día 30 de junio de 1934, plena época de la persecución, ¿no es cierto?, nazi a los judíos. Del informe de la Schutzpolizei, que es la Gestapo, en buenas cuentas. Pensé en una carta o en dejarte escrito lo último que dije la otra noche ciega. Pensé en lo terrible en aquel domingo triste y en esa aguja repitiendo el ruido sordo del final. Pensé en un discurso, pensé en una arenga, pensé, lo confieso, nunca hacerlo, nunca. Pero entonces fue un verso la única manera de no decirte adiós, de no decirte quiero, de no compadecerme, de no culparte nunca. Entonces fue ese verso que abrió mi cráneo entero, como esta bala cierta de plomo y no palabras. Conozco una razón para vivir. Esa es la muerte. Bueno, la mayoría de estos poemas son terribles, pero hay algunos que no son tan terribles, ¿no? Por ejemplo, este que está escrito en prosa y que es una carta, y que incluso el editor, no sé si se podrá ver en la cámara, el editor lo que hace es colocarlo, así lo pedí yo, en formato de máquina de escribir, ¿no?, para que se viera, digamos, que
no es la típica letra del libro, sino que es una especie de emular, ¿no? lo que era la escritura a máquina, que hablábamos recién, ¿no? Bueno, y este poema surge básicamente, bueno, porque este libro habla de todos aquellos que de alguna manera nunca escribieron, pero que escribieron finalmente, ¿no? Escribieron en sus propias vidas, ¿no es verdad? La carta del suicida, o esta otra carta, ¿no es cierto? Sin que el libro sea solamente epístola, ¿eh? No es solamente género epistolar, pero está en forma de carta, de aquellos, en este caso, en este poema que voy a leer, de los analfabetos, los que no sabían escribir, entonces tenían que dictar las cartas, y en las plazas se ponían caballeros con máquinas de escribir, y todavía en algunos lugares del mundo lo hacen, y escriben la carta, digamos, a máquina para poder, digamos, dar una noticia o pedir ayuda o que sea cualquier cosa. Y claro, esto tiene su precio, ¿no es verdad? Carta de Juan Manuel Salapa a su esposa Guadalupe Ramírez de Salapa. San Isidro Pascual Orozco, 15 de abril de 1928. Estimada princesita, me dirijo a usted dictándole al escribano don Pablo. Usted ya lo conoce de la plaza en nuestro pueblo. Esta cartita llevará solo mi firma. Usted sabe que apenas la remarco, la firma, y como sus estudios de aprendiz de monja le enseñaron rezos, letras y deberes, podrá saber entonces por qué es que la sorprendo con unas penas mías. No sé cómo empezar, pero don Pablo, que es un sabio, me dice que comience así, no más, sin más. Se ha muerto la cosecha y hasta las cabras mueren. El rancho no es el mismo desde que usted no está. Parece que un demonio hubiera entrado ahora y no dejara nada para poder vivir. Le juro que he cuidado de todo como siempre y nada me resulta, sabrá mi Dios por qué. Llevamos en el fin de la primera plana, no puedo más decirle, pues solo tengo un peso. Le ruego que se vuelva de la ciudad lejana, de aquella capital que llaman federal, que traiga a los chaparros y a mi Inesita hermosa, que puede que su risa arregle el mechinal. Le digo que la quiero y póngalo muy grande, por no decir que muero si no se viene usted. Tráigame semillas de algo que florezca, tráigame del agua bendita de la Virgen, tráigame plegarias y la montura sana. Queda a su servicio, entrañablemente suyo, su esposo que la quiere, su amado Juan Manuel. Y para terminar, digamos, un poema tal vez más profundo, ¿no es verdad? Y todos estos poemas están dedicados además a músicos, a poetas, a diferentes personas, porque creo que los destinatarios, a pesar de que son personas que no escriben, por ejemplo, el analfabeto no escribe, obviamente, dicta, ¿no es verdad? Merecen ser recibidos por los que escriben, ¿no? Como un regalo. Y este es un poema, una fantasía, digamos, de un astrónomo de Córdoba al andaluz, Andalucía, ¿no? Supuestamente escrito en el siglo XI. Los cuerpos lo presienten en su contorno frágil. Ningún jardín se acerca a su perfecta forma, ni siquiera el agua seduce en su belleza.
La voz de las estrellas es una voz que rompe toda arquitectura, toda humana obra. La voz de las estrellas es la voz de Dios, que es como una fuente, un arco y una flecha, llegando al centro mismo de la verdad secreta. Escrito en las estrellas, dirá el pobre sabio, escribo en su parábola, en su ritmo y en su cenit, escrito por el cielo, en el cielo, desde el cielo, escrito por Alá, descrito por Mahoma, su único profeta. El astrolabio roto, las cartas tan confusas, el silabario torpe del que quiso enumerarlo. Nada ha de lograr el aprendiz de noches, el testigo ciego de amaneceres rotos. El hombre y su soberbia, el hombre mudo y sordo, todo estaba escrito, todo ya está escrito, todo estará escrito, menos su final. Gracias, Andrés. Realmente... ¿Tú querías aplaudir? Aplaudamos, pues. Muchas gracias. Tenemos tiempo, yo creo, para una pregunta. No sé quién quiere hacer una pregunta a Andrés, porque estamos en el filo del tiempo. Sí, unas preguntas sobre el mismo libro escrito, que yo encontraba que había, a partir de cada caso particular, era el ser humano desamparado en realidad, como arrojado. Arrojado. Sí. Y en ese sentido es la poesía lo que puede, pero la poesía no el de escribir un poema, sino que la poesía que nace desde la carta, desde el momento final del suicida. Y en ese momento, ¿crees que eso es lo que, no sé, lo que donde se logra el arraigo, donde ese ser humano desamparado logra por fin, no sé, encontrar algún sentido, algún... Claro, o sea, en este caso el escrito de los que no escriben es justamente la tabla de salvación o el salvavidas, digamos, ¿no? El campesino que le escribe a su mujer se salva o intenta salvarse a través del escrito. El judío que se suicida dice al final, el plomo, ¿no es cierto?, es un poema, es una carta también. El astrónomo que quiere interpretar el mundo y que se afirma de sus planos, de sus astrolabios, de sus instrumentos, ¿no es verdad?, para poder entender el mundo. Yo creo que sí, yo creo que has dado en el clavo, o sea, todos los personajes de alguna forma u otra son desamparados, aunque estén en una posición mucho más superior. Hay un poema, por ejemplo, donde un romano, ¿no?, escribe a otro romano pidiéndole ayuda para que lo trasladen de España a Roma, porque quiere volver. Y él no está mal, digamos, no es un desamparado en el sentido estricto de la palabra, pero sí está desamparado en su propio mal, porque ha sido el que ha, Galba famoso, el que ha pisoteado, podríamos decir, la rebelión de Viriato, ¿no es cierto?, que fue uno de los lusitanos españoles, que llámanlos como quieran, ¿no?, que se rebeló contra los romanos, ¿no? Y por otro lado hay un doble discurso. Ahí está el discurso del romano, que le dicta esta carta pomposa, digamos, a su amigo Claudio, pero por otro lado está el pensamiento, y ese está entre comillas en todo momento, del escribano, ¿no? ¿Y el escribano qué es? Es un esclavo, en buenas cuentas, es un esclavo de la escritura, ¿no? Entonces, claro, es su oficio también. Y es el oficio también no el oficio de la escritura, el oficio de vivir de la escritura, ¿no es cierto?, lo que te rescata,
como que te salva, ¿no? Entonces yo creo que esa observación que no había pensado, y que también está en otros poemas como de un enfermo terminal, en fin, etcétera, etcétera, o del el samurái, quizás el seppuku, en fin, creo que sí, que son todos personajes que de alguna forma están perdidos en la vida, pero que gracias a la escritura, de alguna forma u otra, logran trascender su desamparo. Bueno, estamos llegando al final de la segunda entrega de Serendipias. Queremos escuchar más de Andrés Morales, pero nosotros somos esclavos también del tiempo y vamos a agradecer la presencia de Javiera Schaff, de Tamara Bravo, la asistencia técnica también del equipo del Nodo Audiovisual, y agradecerte sobre todo a ti, Andrés, por compartir. Se nota cómo se une el profesor, el académico, con el poeta, con el ensayista, con el soñador. Yo creo que eso se nota muy bien en todo lo que has dicho, que es prácticamente una clase magistral. Nos quedamos todos, ¿verdad?, sorprendidos. Y los invito a estar atentos para cuando aparezca la tercera entrega de Serendipias 2.0, Encuentros Inesperados entre el arte y la literatura. Yo soy Cristian Cisternas y me despido de ustedes y los invito a seguir atentos a todos los materiales que genera el Nodo Audiovisual de la Universidad de Chile. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao.